Bien, tenemos este ejercicio donde nos pide entonces determinar la fracción de volumen de una pieza sólida de metal de densidad relativa. Entonces aquí tenemos un concepto, ¿no? Densidad relativa. Flotará sobre una superficie de mercurio, cuya densidad relativa también, vamos a dar la densidad relativa de lo que es el mercurio. Bien, entonces nos pide calcular esa fracción de volumen del metal, ¿no? Entonces puedo decir que ¿ya? Aquí tengo lo que es la superficie del mercurio, ¿no? Entonces esto va a ser mercurio, ¿ya? Luego entonces la pieza de metal, en este caso lo podemos llamar C, esta forma, ¿no? Y nos pide entonces la fracción de volumen, ¿no?, que flotará sobre la superficie de mercurio. ¿Está bien? Bien, entonces lo primero que podemos hacer es colocar cada una de las densidades relativas, ¿no? Entonces en este caso primero tengo lo que es la densidad relativa del metal, ¿no? Del metal, que en todo caso va a ser, en este caso va a ser esto igual a, en este caso me da densidad relativa de 7.25, ¿no? Luego por otro lado tengo la densidad de lo que es el mercurio, densidad del que es el mercurio, ¿no?, y que en este caso esto es igual a 13.57. ¿Sí? Bien, entonces como ya les había indicado en anteriores ejercicios, cuando hablamos de densidad relativa, esto entonces directamente yo, para facilitarme el cálculo, lo puedo multiplicar por 1000 para tener lo que va a ser la densidad del metal, ¿no?, o la densidad del mercurio en todo caso. Ya, entonces eso voy a hacer, multiplico entonces para este caso por 1000. ¿Sí? Entonces acá yo multiplico esto por 1000, voy a tener la densidad del metal ya, en este caso va a ser 7250, ¿verdad? Entonces ese 1000 que estoy multiplicando es entonces la densidad del agua. Entonces el agua está en kilogramos, ¿verdad? Kilogramos por metro cúbico. ¿Se ven? Lo mismo aquí, multiplicó por 1000, ¿no?, que es la densidad del agua, para facilitar esto, y esto será 13.550, bueno, 13.570, ¿no?, y también va a estar en kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces ya tengo lo que es las densidades de cada elemento que tengo acá, ¿no? Entonces mercurio por un lado, todo esto es mercurio, y el metal por otro lado. Bien, ahora lo que puedo hacer es ver entonces qué componentes están actuando acá. Por un lado tengo lo que va a ser, fíjense, el peso, ¿no?, ya, entonces esto es el peso que está actuando, ¿no? Y por otro lado entonces voy a tener lo que va a ser lo que viene siendo el empuje. Ya, entonces lo voy a colocar en este sentido. Ya, entonces por más de que esté saliendo, pero esto hace referencia a lo que va a ser la fuerza de empuje. Ya, el empuje normalmente es lo que se está dando es por acá, entonces es en la misma dirección. Después que, a ver, lo puedo anotar también de esta forma, si no, ¿no?, ya, esta dirección. Ya, y se presenta nomás esto. Bien,
Entonces aquí lo que puedo hacer es una sumatoria de fuerzas, ¿no?, verticales. Entonces sumatoria de fuerzas verticales va a ser igual a 0, ¿no?, porque esto está en equilibrio. Ya está en equilibrio, entonces el empuje pasa por el mismo centroide que el peso. ¿Ya? Bien, entonces acá voy a tener empuje, fuerza de empuje menos la fuerza del peso, y esto va a ser igual a 0, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es despejar lo que es empuje, ¿no? Bien. Y esto va a ser igual a lo que viene siendo el peso, ¿no? Entonces, cuando pide fracción de volumen, ¿no?, del metal sobre el mercurio, entonces lo que tengo que hacer es relacionar la densidad del metal, ¿no?, la densidad del metal sobre el mercurio. Entonces el empuje sabemos que es igual a la densidad del fluido que está actuando. En este caso la densidad del fluido que está actuando acá es el mercurio, ¿verdad? Entonces densidad del mercurio por la gravedad multiplicado, ¿no?, por el volumen sumergido, en este caso por este pequeño volumen que le voy a llamar, a ver, volumen sumergido. ¿Ya? Volumen sumergido. Y esto va a ser igual a entonces este peso es del metal, entonces aquí voy a colocar peso del metal para poder identificar mejor, ¿no?, peso del metal. ¿Ya? Entonces acá esto será el peso, ¿no? Entonces sabemos que el peso primeramente es igual a masa por la gravedad, ¿no? Y aquí la masa sabemos que es igual a, ¿no?, entonces de esto de la masa también debemos de conocer o recordar, ¿no?, que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿verdad? Entonces despejando yo esto, ya despejo esto, entonces me quedo simplemente con masa y ¿qué va a hacer? Volumen por la densidad por la gravedad, ¿no? Finalmente entonces acá el peso sería entonces reemplazando, acá, para que se entienda mejor, masa será igual a densidad por volumen, ¿no? Reemplazando acá voy a tener densidad por 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 volumen por la gravedad, de esta forma, ¿no? Entonces esto es todo del metal, ¿no?, de este metal, ya, del metal. Entonces esto aquí no escribir esto, ya, esto es acá, ¿no? Entonces densidad del metal, ya, entonces del metal, eso acá metal, volumen del metal, ¿no? Ya está. Entonces acá lo que primero puedo hacer es, ¿no?, simplificar esto de las gravedades, ya, luego relacionar lo que va a hacer, ¿no?, los volúmenes. Entonces el volumen sumergido acá sobre el volumen del metal, ya, y esto va a ser igual a la densidad del metal, ¿no?, del metal que está actuando sobre o que está sobre el mercurio. ¿Ya? Finalmente entonces lo que hago es reemplazar datos, ¿verdad? ¿Ya? Y esto va a ser igual a densidad del metal. Entonces teníamos estos valores, ¿verdad? Entonces estos de acá lo voy a copiar por aquí,
Entonces la densidad del metal, que es esto, ¿verdad? Sobre la densidad del mercurio. ¿Está bien? Finalmente, entonces, como resultado será esto igual a ver, tiene la calculadora, tendremos como resultado 0.53. Está bien. Eso, ¿no? Entonces esta es una relación de volumen. Finalmente puedo decir entonces que, a ver, entonces esto me pide la fracción de volumen, ¿verdad? Entonces para tener esta fracción de volumen lo que debo hacer es considerar que este volumen, ¿no? Que este volumen tiene un valor unitario, ¿ya? Es un valor unitario, entonces puedo decir, en este caso, esa fracción de volumen, la fracción de volumen será igual a 1 menos esta relación. ¿Está bien? Entonces esta fracción de volumen será igual a, entonces reemplazo, ¿no? Este valor acá, ¿no? Reemplazo y el resultado final será 1 menos ese valor. Entonces esto será igual 400 o 4, esto va a llamar 0.46 ya, y este es el resultado.